Hola, queridos amigos, vamos a hacer un recorrido bastante rápido por la historia de la Roma antigua, que comienza en el año 753, fundándose, y terminará patéticamente desapareciendo, ya totalmente exánime y sin fuerza, en el 476 después de Cristo. Así es que con esto nos damos una idea un poquito. Roma va a tener tres periodos. Un primer periodo que será prácticamente de una ciudad que se va formando, que corresponde a la monarquía. Un segundo periodo que la hace fortísima, que es la república. Y el tercero, que comienza antes de Cristo, apenas unos años, que sería el imperio. Y es mucho más famoso por el imperio, pero no fue siempre un imperio, ni nació siendo un imperio grandioso, ¿no? Las cosas se van haciendo muy poco a poco. Muy bien. Eh, y nos iremos encontrando con algunas fechas, algunos personajes que quizás conozcamos para poner las bases de esta historia, que son absolutamente fundamentales para conocer la historia de Occidente, la historia que vendrá después, la historia de Europa, la historia del Mediterráneo, etcétera. Pues bien, pues vamos así resumiendo muy brevemente. Algunos de los hitos más importantes son la fundación, que se confunde un poquito con la leyenda. Roma es fundada por Remo y Rómulo, en principio, que son alimentados por la Luperca, que es esta loba que tenemos aquí. Hay otra versión que es fundada por Eneas, que es un héroe que viene de Troya, cuya heroicidad pues, consiste en proteger a su familia. Por eso la familia va a tener un peso muy importante en Roma. Otro periodo absolutamente decisivo es el 509, cuando deja de ser reino y se va convirtiendo en república. ¿Esto qué significa? Que se van fortaleciendo las instituciones. El, en el año, así ya lo más importante, comienza a ser fuerte en torno al año 200 antes de Cristo. Antes, pues prácticamente hay muchas cosas desconocidas. Eh, Se funde con los etruscos, que son los habitantes originales de esa zona, los sabinos y otros pueblos, los imbruini, que digamos, estaban establecidos en esa zona. En el 27, como dije, va a convertirse en un imperio por una serie de cosas que van a suceder, una decadencia de la República, y así, con sus subidas y bajadas, continuará hasta el año 476. Bueno, esta es la Roma occidental, como podemos alcanzar a ver en este país. Roma, siendo el imperio, ya desde la República llegó a dominar todo el Mediterráneo, pero hay una parte griega y una parte romana, que pues, se irán dividiendo poco a poco. La parte occidental va a desaparecer simplemente y la parte oriental va a durar 500 años más. Pero la Roma que conocemos, que es digamos, el imperio en torno a la ciudad, pues desaparece en el 476. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Aquí tenemos un esquema mucho más sencillo. La monarquía, hasta el año 600 más o menos, hasta poco antes del año cero, la república y el imperio. Bueno, pues nos vamos a ir encontrando. Okay, aquí tenemos Etruria, o la zona de los etruscos, que es el pueblo más importante dentro de todos los pueblos que había en esa zona, que va a dar origen a Roma, que pues, va a ir creciendo desde ser un simple pueblo. Se va a fundar en lo que es ahora. No hay que perder de vista que el Tíber pues, va dando esta serie de curvas, pero sustancialmente va de norte a sur. Algunas cosas que nos suenan, el Vaticano, pues que en estas épocas pues, no es más que una miserable colina, no existen las murallas. Roma es prácticamente esto, en torno a la fundación. Es una parte muy baja, es un puerto, de manera que es bastante asequible y bueno, ya iremos descubriendo algunas cosas. Se funda frente a la isla Tiberina, que llegó a tener este aspecto de barca, y pues en esa isla Tiberina había un templo, perdón, a Asclepio o Esculapio, que era el dios médico griego.
cuyo templo, bueno, tenemos aquí en Villa Borghese, que esto ya será construido mucho tiempo después. Esto sería una especie de Central Park de Roma. Es el parque más, o uno de los más bonitos de Roma. Roma tiene muchísimos parques. Eh, ok, algunos de los templos más importantes que se conservan son justo esos que están ahí al lado de la zona boaria. Boario significa de los bueyes, porque ahí no solamente por ser puerto, pues no solamente se cargaban muchos animales, etcétera, sino que además se realizaban algunos sacrificios. Era un pueblo bastante religioso. Se conservan unas cloacas que son antiquísimas, que posiblemente datan casi desde el tiempo de la fundación. Ya después ahí se irán construyendo, pues como se ve aquí, algunas iglesias. Allá al fondo se veía el Palatino. En fin, hay otro templo, que es el templo de Hércules Víctor, o, bueno, mal llamado de las Vestales, o el templo de Vesta, que se encuentra también ahí muy cerquita. Como ven, ahí está el río, allá está el Trastevere, que sería más allá del Tíber, que es este río, el eterno río de Roma, y pues lo que queda en este parque, no tan grande, pero que se conservan esos templos maravillosos que prácticamente ya es romano, pero sigue todos los cánones del gusto eh, griego. Pues la Roma original pues habrá sido esto y un poquitito más, si acaso. Por aquí va la cloaca, esa que alcanzábamos a ver, y esta va a ser muy importante porque desde aquí y desde esta parte baja, que de hecho se inundaba esto, pues se hacía una Venecia prácticamente, serán inundadas algunos o llenados algunos de los lagos que existían dentro de la ciudad de Roma, entre ellos uno que existió dentro del Coliseo. Como más adelante veremos, había ya desde esa época unos arcos que se erigían o como y este otro que tenemos aquí, se erigían, bueno, como puertas de la ciudad o como arcos del triunfo o como arcos dedicados a algunos de los dioses. Sobre muchas de estos templos serán construidos ya después iglesias. Por ejemplo, aquí encima de este mausoleo será construida la iglesia de Santa María in Cosmedin, que es una de las más antiguas y maravillosas de Roma, aunque no es muy grande. Y allá al fondo se alcanza a ver el Circo Máximo. Circo Máximo es el circo máximo, el circo más grande que llegó a ver en Roma. Los circos, los teatros y los anfiteatros son creaciones típicamente greco-romanas. Bueno, todo comienza ya a fortalecerse en torno al año 200, cuando Roma comienza a ser asediada por Cartago. Cartago es el otro reino, digamos, igual o más fuerte, que se encuentra del otro lado del Mediterráneo, en la actual Túnez. Comienza a crecer, es un reino de origen fenicio. Comienza a acosar porque quiere conquistar toda la península. De hecho, ya ha conquistado Sicilia y quiere o va avanzando hacia acá. Entonces, bueno, entre la excesiva prudencia de Aníbal, que es el general más grande y además es famosísimo, de Cartago, y la fuerza que toma a Roma, que a pesar de ser una ciudad, no es tan fuerte. Primero se apodera de Italia y después conquista Sicilia y así. Entonces, la mezcla de estas dos cosas, una cierta indecisión de este gran estratega y la fuerza que tiene Roma, que es consciente de que si lucha puede vencer a todos los politicuchos o a todos los eh, gobiernos o a todos los reinos o enemigos que se le puedan presentar. ¿Por qué? Porque se propone con orden y con disciplina unos objetivos. Eh, entonces, lo que hace a Roma grande en esa época es, uno, la unificación de Italia bajo su mando; dos, la importancia y la fidelidad a las instituciones; y tres, la victoria sobre los cartagineses, que bueno, tampoco se hizo en media hora, duró más de 10 años, con muchísimas penas, etcétera, pero esas tres cosas que van a catapultar a Roma a un dominio absoluto del Mediterráneo. De hecho, a partir de esa época, del año 200 y tantos, se le llama al mar Mediterráneo Mare Nostrum,
o sea, nuestro mar. Y esto pues tiene una fuerza ideológica enorme. Entre las instituciones, o las más importantes, pues estaban los cónsules, que de hecho eran dos, precisamente, es como si hubiera como dos presidentes juntos para equilibrar los poderes. Normalmente uno representaba al pueblo y otros a los patricios o a los nobles, aunque no siempre fue así. Abajo estaban los pretores, los ediles, los questores o los cuestores y los censores, que desempeñaban diversas ocupaciones y prácticamente con eso dominaban todo toda la organización de Roma. En la actualidad, pues tenemos aquí el Circo Máximo, que se ha conservado así tal cual, pero se pueden imaginar las gradas hasta acá arriba que se fundían con el Palatino. El Palatino es uno de estas 7 colinas que la encontramos aquí, donde están los restos de muchos palacios que se fueron construyendo ahí porque era la zona más rica y además desde ahí se dominaba tanto el foro que está ahí atrás, detrás de este monte, y de este lado estaba la parte de los juegos. Así es que vivir ahí pues era algo así como vivir en Beverly Hills en la actualidad, solo que con un poco de cultura, ciertamente. Bueno, pues algunas de las imágenes del Palatino, que pues las dimensiones son absolutamente descomunales. Poco a poco va creciendo Roma y se tienen que ensanchar las murallas, que las tenemos aquí. Eh, y bueno, se van a ensanchar hacia acá también y esta zona va a ser muy importante por lo que vamos a ver después. De las murallas antiguas se conservan, por ejemplo, este arco de Servio Tulio, que se encuentra más o menos en esta zona, que es la zona del Esquilino. Ya se alcanzan aquí a ver las 7 colinas sobre las que se funda Roma. ¿Por qué? Porque en las colinas corre el viento y no llega la peste. En las partes bajas, más húmedas, y no solamente húmedas, sino con el riesgo de inundarse, pues se dejan o despobladas o la gente con menos recursos se irá estableciendo ahí. Eh, campesinos, etcétera. Incluso esclavos, aunque los esclavos estaban la infinita mayoría asimilados a las familias. Las familias eran familias sumamente numerosas. Vamos a ayudarnos aquí para ir señalándole unas cosas. Bueno, pues son las 7 colinas: Aventinus, Palatinus, Chelius, Esquilinus, Viminalis, Quirinalis y el más importante de todos, Capitolinus. El Esquilinus es famoso porque ahí se construirá la primerísima basílica, una de las 4 grandes basílicas de Roma, dedicadas, esta en su caso, a la Virgen María. Bueno, pues ahí tenemos esta puerta. Roma, más o menos en el año 300 antes de Cristo sería esto, aunque aquí también hay unas imprecisiones porque el Coliseo, por ejemplo, fue construido mucho tiempo después. Bueno, sería la Roma del año 130 ya de nuestra era, más o menos. Aquí podemos ver entonces los diversos foros que se fueron construyendo, el Coliseo con el Coloso, porque es lo que le da el nombre, que lo tenemos aquí, la Villa Áurea, lo que queda, porque es una villa que se destruyó, construida por Nerón, ya otras villas enormes, el Aqua Claudia, es decir, este maravilloso y altísimo y larguísimo acueducto, junto con otros acueductos, porque para Roma es importantísima el agua siempre está corriendo. Y es importante porque por las termas, por la higiene, por la salud, por el beber aguas de diversas calidades, minerales de diversos tipos. Aquí están los palacios que decíamos, el Circo Máximo, el Boario, aquí vean cómo está inundado, la isla Tiberina. Entonces en torno a esta zona se construye la Roma. Aquí está el Palatino, donde se encontraban algunos de los grandes templos, el más importante dedicado a Juno, que es la diosa eh, protectora de las madres, de las matronas, de las grandes casas, y también está o estaba posiblemente el de Venus, aunque aquí se va a construir después otro de Venus, y hay en el foro, que es algo así como el centro de la ciudad, donde todo el mundo va a descansar, a discutir, a platicar, a distraerse, a leer, a bañarse, etcétera. Bueno, pues hay todo ese tipo de
actividades, también a visitar algunos templos, a ofrecer, porque ellos no iban a pedir, ellos iban a ofrecer. Bueno, cosa que podemos aprender nosotros. Aquí está el monte Aventino, donde había grandes templos también, y después habrá templos muy importantes como el de Santa Alessio y sobre todo el de Santa Sabina, que será uno de los más importantes y primerísimos de toda Roma. Bueno, pues ya con esto nos vamos dando una idea. Visto desde el otro lado, encontramos aquí este otro circo que dará origen a la Piazza Navona, algunos teatros que se conservan, por ejemplo, este donde los Orsini, ya mucho tiempo después, siglos y siglos, en la Edad Media, se les va a antojar como pues morada para es tan sólido que van a decir genial. Aquí tenemos un castillo, bueno, una zona donde poner nuestro palacio. Aquí tenemos una de las zonas más antiguas de templos, que es lo que actualmente es la Piazza Largo Argentina, que bueno, se prolongaba mucho hacia atrás y encima de todas estas construcciones, pues actualmente hay muchos palacios, algunos muy importantes. Ok, dentro de este Largo Argentina, pues estaban estos templos, el de la Victoria, es importantísimo. Los romanos veneran a la Victoria, sobre los cartagineses concretamente, la fortuna de hoy. O sea, la gente iba a buscar ahí la fortuna para el día de hoy o para la cotidianidad. Una diosa Feronia, que era una especie de diosa de la fertilidad, que es muy importante porque los romanos, como otros pueblos de la antigüedad, celebraban fiestas de la fecundidad con orgías, con una especie de verbenas, que bueno, poco a poco se fueron vulgarizando y prácticamente terminaron siendo prostíbulos en la calle y lugares donde se practicaba el sadomasoquismo, todo muy divertido, pero pues poco a poco fue dando origen a la decadencia romana. Y después los lares, que son una especie de demonios romanos, que estaban también presentes en las casas. Aquí estaban los permarini, que eran posiblemente unos lares o unos dioses pequeños que cuidaban de los viajes o de los viajeros, etc. En el monte Palatino tenemos estas casas, esta pequeña casa construida por los Augustos, eh, otros, pero se ve que esta se les quedó corta y ya cuando el emperador Augusto llega a ser el primero, de hecho es el primer emperador, o el segundo, dependiendo cómo se vea, se va a construir esta cosa inmensa con además un estadio y unas casas inmensas y así vendrán otros emperadores que pues les van a parecer muy pequeñas sus casas y se van a ir construyendo ahí. Abajo pues, se ve los foros con el templo este templo de las Vestales que podemos ver aquí y bueno, algunas basílicas. Esta más bien es sí, es uno de los templos que ahorita veremos mejor. Aquí tenemos otra vista. Así iremos viendo cómo en el foro o en los foros romanos en las estructuras de algunas de las iglesias, no de todas, perdón, de los templos antiguos, como este que tenemos de estructura griega, se va a construir respetando este espacio vacío el templo o la iglesia de San Antonino y Faustina. Pues, lógicamente ya mucho tiempo después, en el tiempo de los cristianos, aquí nos encontramos en el foro romano, tal como lo tenemos ahora, los rostra, que eran los lugares donde se discutía la gente, los templos dedicados a Julio. eh, bueno, hay tanto el de Julio como después el de Vespasiano. ¿Qué significa esto? Pues que los emperadores, a partir del primero, que sería César Augusto, hijo de Julio César, el gran estratega y guerrero que conquista la Galia, lo que hoy es Francia, para Roma, bueno, pues él en la mañana se levanta y dice que decide que es Dios y pues lo primero que quiere, lógicamente, es un templo y eso después va a traer conflictos con los cristianos concretamente que no están dispuestos a adorar como Dios a un hombre, porque ellos tienen solamente a Cristo y otros templos o basílicas, que eran esas estructuras dedicadas a todo tipo de actividades que dedicaban los emperadores o los reyes eh, a la diversión, o sea, lo regalaban, digamos, al pueblo. Así tenemos otras muchas, templos, el templo de los castores o Castor y Pollux, y así.
allá arriba estaban los de Venus, posiblemente porque no está tan claro. El que sí se sabe es que el que estaba allá arriba, dedicado a Juno, donde ahora se encuentra la magnífica basílica, que es una también de las primerísimas. Y hay que tener en cuenta que en Roma hay al menos unas 60, 70 basílicas de los primerísimos años. Después de las persecuciones, pues una de ellas es esta, Santa María in Araceli, porque ahí había un altar dedicado a los cielos. Este es pues, la estructura, una reconstrucción bastante fiel de cómo pudo haber sido, el templo de Vesta, las basílicas, y después los templos dedicados, y una especie de sacristía al templo de Julio, y pues algunos de los otros templos que ya dijimos que estaban allá arriba, una vista desde el otro lado, un poco más cercano hacia el este, yendo hacia el Coliseo, nos encontramos estos diversos templos. Aquí posiblemente está el sepulcro de Remo y, bueno, otras construcciones que hay ahí, algunas ya las hemos visto. Ya frente al Coliseo, a partir del más o menos del 130 después de Cristo, o del posiblemente 90, se construirá aquí este templo de Venus maravilloso, que en la actualidad pues no queda nada y será construida ahí en lo que sería la parte trasera, una especie de sacristía, una de las iglesias también de las primeras, que será la de Francesca Romana. Y bueno, esta imagen es muy importante porque aquí comienza el Papa, el, bueno, la tradición desde Pablo VI, comienza el Viernes Santo, el Via Crucis, y va recorriendo hasta llegar al Coliseo. Esta foto está sacada ya desde el Coliseo. Hay ahí en esa iglesia, pues estas rodillas, o estas huellas de las rodillas de Pablo, perdón, de Pedro, eh, un altar a las Lupercales, que eran esa especie de carnavales que ya dijimos que se celebraban en febrero y que pues terminaron convirtiéndose, ya cuando pasa mucho tiempo después, por parte ya en el siglo V, el Papa Gelasio dice, vamos a acabar ya con tanta vulgaridad, porque lo que corrompe a las sociedades son las costumbres estúpidas y vanas, etc. Entonces transforma esa, y como otras muchas fiestas romanas, las va a transformar, en este caso, en la fiesta de San Valentín, que no está claro si es un mártir o incluso un soldado, pero lo que sí es que hace referencia a la fuerza de voluntad, a la inteligencia y no dejarse llevar por las pasiones. Aquí está esta de las primerísimas iglesias también. Estamos en los foros boarios, que sería, bueno, es la iglesia de Santa María in Cosmedin, que es pues deliciosa por la antigüedad y la pureza que ha conservado desde esa época. Es ahí donde se encuentra eh, la llamada Boca de la Verdad, que sería una, una especie de alcantarilla, pero ya con la tradición se supone que si prometes algo o no has cumplido algo y o has mentido, pues te obligan a meter la mano, y si te quedas sin mano porque en esa boca, pues significa que no habías dicho la verdad. Ya después tenían muchísimas fiestas a lo largo del año, de hecho cada día, bueno, más bien cada mes y ya después cada día se celebraba algo. De hecho, de ahí viene la tradición, por ejemplo, de tener un patrono a lo largo del año. El día de San Valentín se hacía como una ceremonia, entonces escogías así a sorteo un santo, entonces tenías que imitar las virtudes de ese santo durante ese año. Bueno, esto para sustituir la cantidad de festejos que había durante todo el año, y concretamente los meses estaban dedicados cada uno a un dios, y de hecho eso es lo que va a dar origen al nombre de nuestros días y de los meses mismos. Por ejemplo, el 1 de mayo, que se celebraba a Jano, que era el dios que comenzaba todo, se sustituyó, esto es un ejemplo de 365, se sustituyó por la Virgen María, Madre de Dios, como sabemos, y además ya después era fiesta de precepto. Bueno, pues la República iba genial,
pero hubo, como siempre, conflictos, unos se sublevaron, hubo dos tipos de rebeliones en torno al año más o menos 80, entre el 80 y el 60 antes de Cristo, y primero se pelean los dos cónsules, así para no alargarnos mucho, y segundo, hay una sublevación de los esclavos, concretamente de eh, este hombre, ahorita me viene el nombre, eh, Espartaco. Ok, Espartaco y este otro señor, Sila, habían bueno, hecho una serie de rebeliones. El caso es que termina gobernando Sila por un lado y por otro lado los esclavos, que no eran pocos, son derrotados y así se vuelven famosos cada uno por algún tipo de victoria, estos tres eh, gobernantes o militares que serán Pompeyo, que es de hecho el Pompeyo el Magno, es un gigante de la estrategia, Julio César y después Craso. Y bueno, frente a todo el desorden que hay en la República, deciden ellos tomar el mando y hacer un triunvirato, o sea, gobierno de tres personas que se tienen que repartir los poderes. A Craso lo mandan a aplastar una revuelta en el oriente y se quedan estos dos y pues como es lógico van a terminar peleándose, van a hacer una especie de guerra civil que al final va a terminar ganando Julio César, pero Julio César va a ser asesinado no mucho tiempo después de haber vencido. Okay, hay que recordar que Julio César es un héroe porque conquista las Galias, eh, Craso porque conquista y somete a los persas que vienen de por allá. Es un imperio inmenso que está siempre amenazando. Los vence en Asia Minor y, eh, bueno, otras batallas en las que no voy a entrar. Eh, Pompeyo, que bueno, hace otra serie de conquistas en las que no voy a entrar. Y bueno, el caso es que se queda Julio César. Julio César es asesinado y surge un segundo triunvirato que ahora va a ser de Lépido, Octaviano, hijo adoptivo de Julio César, y Antonio. Estos tres, a su vez, bueno, Lépido lo mandan, lo mismo, es el mismo esquemita, lo mandan a pelear. Antonio y Octaviano se disputan el, el gobierno, entonces Antonio tiene que ir a aplacar al oriente una serie de sublevaciones. Ahí se encuentra con la así llamada faraonesa, que sería Cleopatra, y ahí empieza toda una historia de amor enorme que pues le va a cegar en todas sus conquistas. De hecho, bueno, Cleopatra no es cualquiera, es una mujer bastante inteligente, es estratega, sabe matemáticas y además, siendo griega, ha aprendido el egipcio. Es el único o la única faraona entre los faraones, el único que aprende egipcio, me refiero a los faraones o a los gobernantes griegos que están ocupando en esa época Egipto. Bueno, pues aquí tenemos la Basílica Julia, tal como se encontraba y que es construida por Julio en esa época, justamente a este busto de Cleopatra. Cleopatra, en una de las grandes batallas contra César, apoyando a Octavio, perdón, a Antonio, se retira, hace un berrinche y bueno, era de esperarse. Entonces, bueno, pierden la guerra y se suicidan, tanto Marco Antonio como Cleopatra. Antes de eso, para establecer un poco y hacer las paces, Octavio le dio a su hermana, Octaviana, a Marco como esposa, pero Marco, por culpa o por causa de Cleopatra, la, eh, la despide y bueno, pues ahí continúan las batallas, etcétera, y al final terminan, como digo, suicidándose tanto Antonio como Cleopatra. Entonces, Octaviano se erige como el emperador, ya definitivamente, y el primer emperador, y ya estamos en el año 7 antes de Cristo, entonces viene la paz octaviana, la Pax Octaviana, que es un periodo de paz muy grande donde justamente a la mitad nace Cristo, más o menos por esas fechas, en torno al
4 o 6 antes de Cristo, o antes de nuestra era, porque ahí hubo un error de cálculo. Bueno, le sucede a Tiberio. Tiberio prefiere irse a su isla a descansar tranquilamente, que es Capri, que es una de las ciudades más lujosas, o uno de los asentamientos más lujosos del Mediterráneo, frente a las costas prácticamente, o muy cerca del Vesubio, de las costas napolitanas. Y bueno, un buen día se va a suicidar desde acá arriba. Allá abajo pues, hay una caída aquí al menos de 300 metros, pero se conserva la villa tiberina. Y con eso pasamos ya prácticamente al imperio, que va muy poco a poco a significar el paso del Mediterráneo a Europa. Bueno, pues eso es el imperio. Después del imperio, pues se van a suceder todos estos pueblos que van a caer desde diversas partes de Europa, y en cambio el imperio bizantino va a nacer, o el imperio romano oriental va a nacer, y pues es aquí donde nace o crece, porque ya existía Bizancio, se transforma en Constantinopla y va a durar 1000 años de una tremenda agonía, pero también de una gran gloria. De ahí, de alguna manera, se va a desprender Venecia, que es una de las grandes capitales de Europa, y con el tiempo desde el sur, a nada, los árabes van a conquistar en poquísimos años todo el sur del Mediterráneo, incluso van a llegar, bueno, a conquistar toda España, que estaba totalmente fragmentada por los ostrógodos, y, perdón, por los visigodos, y hasta la India van a llegar estos hombres. Bueno, algunos de los emperadores que se van a suceder: está Calígula, que nombra caballo, nombra cónsul a su caballo; Claudio, que construye, pues se dedica a construir cosas, entre ellas estas monumentales y descomunales, eh, ¿cómo se llama?, acueductos, puertas, murallas. Y viene finalmente Nerón, que es uno de los más famosos, que también se dedica a construir cosas majestuosas. Para eso pues va a tener que incendiar Roma para construirse una serie de villas que se van a dar ahí. Claudio, como un ejemplo de algunos de los emperadores, pues tiene una vida bastante curiosa. Se casa con Mesalina, que es famosísima. Mesalina es famosísima por sus escándalos. Entonces, un buen día se aburre Claudio de él, la asesina para casarse con Agripina. Agripina es la madre de Nerón, y entonces lo nombra, ella tal cual, lo nombra emperador, porque Agripina, siguiendo el ejemplo de Claudio, que mató a Mesalina, pues aprovecha y lo mata, y así sube a su hijo al poder. Nerón sigue, que no comenzó tan mal, pero bueno, está casado, pero se enamora de esta otra mujer, entonces sigue el ejemplo de su madre, mata a su esposa. Bueno, la madre era una de esas típicas madres posesivas que al final decidía por Nerón, ella fue la que lo puso ahí, y lo metió en un montón de problemas, este hombre que era totalmente hedonista, que no le interesaba más que el placer. Bueno, pues aprovechando todo esto, Nerón mata a su madre. Así es que hay ahí toda, como para una telenovela, ¿no? Si la gente en la actualidad, los cineastas fueran inteligentes, pues ya podrían haber sacado, bueno, como de hecho han hecho los italianos varias películas, pues historias de esa época. En esa época se construye el Panteón, que es este templo inmenso, la primera cúpula conocida en la humanidad, que va a dar, va a ser la inspiración para, en Constantinopla, construir la Basílica de Santa Sofía, la sabiduría de Dios. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo Nerón está disfrutando el incendio de Roma, y de hecho le va a echar la culpa a los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Pues un grupo religioso ahí oscuro, que no está claro quiénes son, se sabe que vienen de Judea y que son discípulos de un tal Cristo, y se comienzan a hacer muchas leyendas: comen carne humana, entonces cuidado con ellos porque un día te pueden comer a ti, o sea, esos típicos prejuicios que se hacen en la sociedad. Entonces, bueno, Nerón aprovecha, les echa la culpa, como de hecho Hitler, y Hitler imitará muchísimas cosas de Nerón. Va también, en tiempo de Hitler en Alemania, se va a causar un incendio, le va a echar la culpa al partido opuesto, él se va a subir al poder y va a perseguir a los judíos, etcétera. Muchas cosas
muy parecidas. Bueno, pero regresando a esta época, que estamos en el año 50 de nuestra era más o menos, o 60 y tantos, bueno, se construye esta villa que más o menos era así, aquí en el centro. Hay muchísimas más dependencias, parques, jardines, lugares de casa, etcétera. Construye un coloso a su imagen y semejanza, o sea, es un retrato suyo inmenso que domina desde dentro de este patio, domina prácticamente pues todo Roma y un lago inmenso donde dentro había una barca. Bueno, pues grábense esta imagen porque después cuando llegará el emperador Adriano, todo esto será demolido, será fragmentado, se harán carreteras por aquí y justamente esta forma es la que dará origen al centro del Coliseo. El Coliseo se construirá aquí y se le llamará Coliseo precisamente por el coloso que hay ahí, que ese sí se conservó, aunque después en alguna época lo fundieron quizás los papas para hacer algunas obras de bronce que se necesitaban en ese momento para el Vaticano. El caso es que se cargaron a ese coloso de bronce enorme. Bueno, pues de la Villa Adriana fueron rescatadas muchas obras de arte, como el Laoconte, eh, la Venus Calipige, o sea, la Venus discreta, que se está mirando el trasero, eh, el Gálata Morente, esta vasca o esta tina inmensa de pórfido. Es eh, impresionante cómo se puede lograr con pórfido una cosa tan grande. El pórfido es un mármol escasísimo con el que se hacían algunos sarcófagos y que tenían la propiedad maravillosa de conservar el cuerpo prácticamente tal cual. Y ahora está en los museos vaticanos, se construye el Coliseo. Bueno, aunque esto será después, ya llegamos al año 67. En el 67 comienza la guerra judía. Los romanos terminan asediando, destruyendo el templo, y bueno, es una de las peores guerras que ha habido en toda la humanidad, y llevan la menorá a Roma, y como pues, se hace siempre que un militar vence una guerra importante, pues se le construye un arco y se le ha pasado por ahí. Son los famosos arcos del triunfo, que conmemoran con un montón de pues relieves todas las historias y, en definitiva, la victoria sobre el pueblo enemigo. Entonces, por aquí pasó Tito, que será inmediatamente coronado como emperador. Bueno, pues al año siguiente, pues está Nerón, la conquista y destrucción del templo de Jerusalén. Al año siguiente, el terrible y feroz Vesubio, pues arrasa las ciudades más importantes, las ciudades portuarias y de diversión, que son Pompeya y Herculano. Y nos encontramos aquí estas esculturas, pero bueno, que son, lejos de ser esculturas, son, como muchísimas que se encontraron, pues seres humanos que quedaron petrificados por las cenizas incandescentes de la lava, ya después en los años 20 del siglo XX, o sea, 2000 años después, se descubrirán en maravillosas ruinas ahí en Pompeya. Pero regresando a Roma, pues ya nos hemos familiarizado, llega este señor Trajano que ya no le interesan los arcos, le prefiere las columnas. De hecho, de aquí viene la tradición en Occidente de construir columnas, como la de Berlín, la de la Independencia, etcétera. Solo que esta columna de Trajano, que es famosísima, narra todas sus historias en mármol. Es casi imposible hacer una cosa tan maravillosa. Se puede subir por dentro y piensen que todo está hecho de mármol. Ok, bueno, pues es una maravilla. Aquí están los mercados, o sea, en el Foro Trajano. Trajano, bueno, a partir de Nerón hasta prácticamente Magencio, van a perseguir a los cristianos. O sea, habrá 150 años de persecuciones. Viene Adriano, que es uno de los más simpáticos, es el que le cambia de nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. Se manda a construir este inmenso mausoleo, sobre el cual después los medievales y los papas concretamente construirán unos castillos ahí encima. Pues tal es la fortaleza, la inmensidad de ese mausoleo.
construye varios templos y derriba, bueno, parte de las murallas. Eh, Después le sucede Marco Aurelio, ¿no?, que es un filósofo y de hecho es uno de los pocos o de los más inteligentes eh, gobernantes que va a tener Roma. Con esto ya estamos en el año 180. Septimio Severo, en torno al año 200, vence nuevamente a los persas y con eso los persas que se encuentran en el oriente van a ir haciendo que los emperadores vayan abandonando Roma para irse con el ejército casi entero para proteger las fronteras del oriente, cosa que será pues una pésima estrategia, porque con eso van a descuidar todo el occidente y por ahí se van a meter un montón de pueblos. Además, a los romanos ya no tenían ningún interés en pelear, lo único que les interesaba era pasarla bien, ¿okay? Y con eso llegamos a Constantino. Constantino es el hijo de Helena, ¿ok? Aunque esto es para darnos una idea, también por una serie de conquistas que tuvo, concretamente la llamada Batalla del Puente Milvio, se construye este otro arco del triunfo. Por tanto, quedan en los foros de Roma esos eh, tres de otros muchos que seguramente hubo, arcos del triunfo que, pues, como ya dije, narran las batallas. Ya vamos a ir en el año 200, Caracalla gobierna y construye estas termas inmensas. Es también pues casi imposible pensar cómo se pudo haber logrado esto. Vean las dimensiones, por ejemplo, los coches. Y bueno, esto será famoso porque ahí se van a organizar muchos conciertos. Ok, de aquí hay que ir a algunos lugares importantes donde se conservan muchísimos restos por todo el Mediterráneo de la civilización romana, como este templo, perdón, este teatro que está en Mérida, está en Cartagena, pues hay prácticamente todo el plano de la ciudad es romano. Zaragoza, lo mismo. En la actualidad, pues aquí está la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, ahí el río más importante de España, que es el Ebro. Tarragona, que es otra ciudad típicamente bueno, romana, donde seguramente estuvo San Pablo. O sea, San Pablo también visitó, entre todos sus viajes, visitó también España, y vean que prácticamente todas las ciudades pues tienen un circo que es importantísimo, varios teatros, templos y termas y basílicas, etcétera. Son famosos también por construir estos puentes maravillosos, algunos de los cuales pues siguen sirviendo y son tan poderosos y tan fuertes que por ello se desvía a los camiones para que no arruinen los otros puentes muchísimo más modernos. Está este maravilloso acueducto de Segovia y así vamos a ir avanzando. El puente famosísimo de Salamanca, que también es romano, con la catedral, bueno, las catedrales, porque son dos. Aquí tenemos la catedral antigua, la nueva, en la que, bueno, sí, dicho de paso, esta catedral, que es ya de mucho tiempo después, aquí me interesa esta imagen por el puente, pero así como paréntesis, esta catedral servirá como modelo. O sea, los planos se usarán eso como modelo para las grandes catedrales de América, la de México, la de Cusco, la de Puebla, que es la más grande, y así otras catedrales, la de Morelia, y ya después habrá otras catedrales menores. ¿Okay? Si uno va por todas partes, por ejemplo a Francia, pues nos encontramos con que o a la actual Libia o Croacia, no digamos a Líbano y Jordania, por todas partes se encuentran restos de estas construcciones que son, pues, sobre todo, bueno, mausoleos, como ya dije, arenas. Las arenas son estas construcciones que servían para las diversiones. En muchas de estas arenas morían los cristianos luchando contra las fieras o contra gladiadores o simplemente como víctimas en juegos muy divertidos para los romanos, pero que representaban el martirio para los cristianos. En Pula, que se encuentra al norte de Croacia, pues tenemos esta arena, que muchas de ellas, como digo, sirven como la de Nim y la de
Arlé, pues como plazas de toros. Y pues son una maravilla. ¿Okay? Vamos a ir avanzando con esto. Pues ya vamos llegando más o menos al año 300. La arena de Arlé es muy famosa porque ahí dentro estuvo contenida, dada la fortaleza de la arena, estuvo contenida la ciudad. Eh, o sea, le sirvió de muralla. En la actualidad está así. Bueno, y algunas otras imágenes. Voy un poco más lento, no porque me haya pasmado, sino porque se está volviendo un poquito lento el zoom. Bueno, esto se va a solucionar un segundo. Aquí tenemos esta de Leptis, en Libia, y bueno, así podríamos estar horas y horas repasando en Pompeya diversos lugares que han servido de este escenario. Y bueno, ya para ir avanzando, saber que eh, bueno, en el Líbano, hacia lo que nos interesa, pues todo este imperio romano va a dar origen muy poco a poco, después de las persecuciones y a partir del año 313, a la libertad religiosa proclamada por este emperador que es Constantino, hijo de Helena, pero él a su vez va a trasladar la capital ya definitivamente a Bizancio y le va a poner el nombre de Constantinopla, ¿okay? En honor pues, a su nombre, y es ahí donde prácticamente se calcará muchas construcciones de Roma, y solo que como ha avanzado el tiempo se han descubierto muchas cosas. Hay grandes matemáticos en el Oriente, pues van a construir algunas cosas, algunas basílicas, sobre todo la de Santa Sofía, ya cristiana. Ok, entonces ya como civilización europea, durante las persecuciones nace el paleocristiano, que sería ese estilo de las catacumbas, fundamentalmente. Después hay una serie de discusiones si se pueden o no se pueden hacer imágenes. Bueno, el caso es que a partir de Constantino se va a representar a Cristo de muchas formas típicamente romanas, como maestro, como filósofo, como pastor. Hay que recordar que el pastor eh, es una figura amorosa dentro del mundo antiguo. Y bueno, estos serían los emperadores y los años que van a durar las persecuciones. Y así se va avanzando, dedicándonos unos minutitos a las persecuciones que comienzan con Nerón. Al inicio, a los cristianos los dedicaban a alumbrar, o sea, los sacrificaban o los martirizaban, convirtiéndolos en inmensas teas que duraban ardiendo toda la noche por una serie de breas que les ponían. En eso consistía el martirio. Algunos de los más importantes son San Lorenzo, cuya iglesia la tenemos aquí, que en realidad está en Milán; San Sebastián, que es un soldado; San Lorenzo era un diácono. Bueno, algunas de las imágenes y de las zonas de las catacumbas donde se realiza ese primerísimo arte cristiano. Otra cosa que comienza en la época de las persecuciones son las domus ecclesia, o sea, son espacios dentro de las casas o a veces casas enteras que se dedicaban a la oración, o sobre todo a la liturgia de la palabra en la mañana, en la tarde la liturgia eucarística. Y como esta que tenemos aquí, que bueno, es el típico ejemplo de casa romana. Había dos tipos de casas: las casas individuales, donde vivía una familia entera, y otras que eran una especie de condominios que se llamaban insule, que en este momento no me interesan porque pues ahí lógicamente no se podía construir ningún lugar de culto. En las catacumbas se construían o se dedicaban, hay más de 200 kilómetros y algunas catacumbas tienen más de 7 pisos, todo enterrado. Se dedicaban a enterrar a los muertos, por un lado, y después se hacían espacios más grandes donde se perforaba para que entrara la luz y el aire, porque aquello era sofocante. Entre eso y los cadáveres, pues ya se pueden imaginar el olor, aunque no los dejaban ahí como si nada, sino que en unos nichos, como vimos, los sellaban con unas lápidas, pero aún así
bueno, pues esos espacios más grandes que se llamaban hipogeos eran dedicados al culto y bueno, eso por un lado. Por otro lado, comienzan a nacer estas casas dedicadas o con algunos espacios dedicados, una especie de capillas clandestinas ocultas en las casas que van a dar origen poco a poco a las basílicas. De hecho, lo más seguro es que Elena y por tanto, o sea, la familia de Elena, que es esta gran arqueóloga que irá a Tierra Santa y se traerá de todo lo que pueden, por eso todas las reliquias, o muchas, están en Roma, y ya Roma las va a distribuir por Europa como se le antoje, y pues, eso ya es otra cuestión. Pero eh, es así clandestinamente, es seguro casi que en los territorios que pertenecían a Helena se habían erigido alguna o algunas capillas de estas. Bueno, la más importante, que ya todo el mundo conoce, es esta de San Clemente, cuya planta tenemos aquí, y debajo de la cual hay tres capas. Es una de las basílicas también más antiguas y bonitas de Roma. Pues abajo de esta basílica, que se encuentra a ras ahora de la tierra, abajo hay otra basílica y debajo de la basílica una casa en la que posiblemente se erigió esa, una domus ecclesia, o sea, una capilla clandestina. Y esa familia era muy religiosa porque antes de ser cristianos se sabe que practicaban el culto al dios Mitra, que lo tenemos allá al fondo. Bueno, allá al fondo esta escultura posiblemente es de Astarte, que se veneraba en Fenicia y en Éfeso. Y esta ara o altar dedicado al dios Mitra, que una religión que provenía de Persia. Así que los romanos eran muy curiosos. Ahí al lado hay un pasaje que se ha descubierto, porque esto, pues, lógicamente, estando enterrado después de tantos terremotos, etcétera, pues muy poco a poco ha venido a la luz. Pero la maravilla de muchas de estas iglesias es que si bajas en pues, 16 metros de escaleras, vas regresando como en una cápsula del tiempo hacia el pasado y podemos regresar hasta 2000 años o 2300 incluso. Ahí está enterrado San Cirilo y el Papa Clemente, como lógicamente lo dice la misma eh, dedicación del templo. Cirilo y Metodio son los evangelizadores prácticamente del oriente de Europa y los creadores, bueno, sobre todo Cirilo, de la no de la lengua, que es eslava, sino del alfabeto eh, que pues usa toda la mitad de Europa. Muy bien, pues si seguimos adelante, vamos a descubrir también esa Santa Croce in Jerusalemme, que es otra de las grandes basílicas construidas en Roma y que pues, es la que principalmente en esa zona de los palacios vaticanos, de la Catedral de Roma, de los terrenos de Constantino y su hijo, bueno, su madre Elena, perdón, pues vamos a tener ahí muchas de estas, de las reliquias traídas de Oriente. Aparecerán aquí las primeras basílicas inspiradas en las basílicas romanas, que tenían esta estructura, por eso la basílica es así entre nosotros. Eh, la basílica no es el único nombre que se le da a las iglesias. Ya después algunas se les llamará simplemente templos, a otras capillas, eh, o a otras llanamente iglesias. eh, y habrá también baptisterios. Aquí se construye el primer baptisterio. Esta es la Catedral de Roma, que pocos saben, pocos lo conocen y pocos saben que es la catedral. Santa Sabina es otro ejemplo, y ya comienzan a nacer estos pequeños claustros inspirados en esas basílicas. Esta es la última basílica romana que se construye, de las no cristianas obviamente, es de Magencio, y en esa se inspirarán, como digo, las basílicas romanas, como esta de Santa Croce en Jerusalén. Estos serán los terrenos, ahí donde aparece ese círculo rojo, donde dominaban, digamos, la familia de Constantino. Además, en esa esquina
hay un castra, o sea, un cuartel romano, o sea, no un cuartel de soldaduchos de hoy, sino un cuartel como Dios manda de los romanos. Y bueno, ya hemos visto algunas de estas imágenes. Desde arriba se ve esa basílica antiquísima. Con eso ya nos estamos dirigiendo prácticamente al periodo propiamente de las peregrinaciones, de la búsqueda de reliquias. Ya estamos dejando atrás la Roma antigua, la Roma pagana, y nos vamos sumergiendo en la Roma de las iglesias, de las grandes basílicas ya cristianas, y a la vez de la decadencia absoluta como ciudad, del abandono, del descuido, de lo que será Roma. Después, en el medievo tendrá algunas épocas de esplendor, pero en realidad serán pocas, y pues poco a poco vamos dando origen a eh, una nueva era, que será la Edad Media, y que estará señalada por la cultura cristiana. Bueno, y así con esto pues ya damos por terminado todo un periodo que corresponde a la historia de la Roma antigua, y cómo a partir del año 313 que se libera o se da libertad para el culto cristiano. Okay, después, en el año 387, con Teodosio, que se establece el cristianismo como religión oficial del imperio, lo cual es una medida bastante insensata, pero bueno, o sea, no puedes obligar a la gente a convertirse al cristianismo. De hecho, muchos resentimientos vienen precisamente de ahí. El cristianismo no se impone, más bien se expone, y ya quien, según su propia madurez, en todos sus aspectos, pues ya sabrá si lo acepta o no, y también mucho dependerá del testimonio de los mismos cristianos, porque ese es otro capítulo. Bien, pues si se fijan, del año 387, en que pues ya prácticamente la capital está en Constantinopla, pues no tardará mucho en caer. Y pues viene Roma a caer en el 467 o 471, dependiendo, pero va a dejar la semilla para una gran cultura. Así es que si queremos conocer la cultura en general de Occidente, pues es absolutamente necesario conocer la cultura griega y la cultura romana, en la cual va a anidar esta otra gran aportación, que es el mensaje judeo-cristiano, que va a ser el segundo pulmón de Occidente. Muy bien, y cómo poco a poco pues, se van transformando, por un lado, el arte se va volviendo cristiano, y por otro lado, Roma se convertirá, si bien es una ciudad absolutamente destrozada y decadente, en esa época se va a convertir en la capital del cristianismo occidental, porque ahí está el Papa, y por una serie de cosas que van a venir a lo largo de la historia, pues ahí van a ir a terminar muchas de las reliquias. Prácticamente, excepto algunas excepciones, todos los apóstoles están en Roma, muchísimos mártires tienen su propia iglesia en Roma, así es que es infinita la cantidad de cosas que se pueden descubrir. Y terminamos con este maravilloso sarcófago llamado de los hermanos, de Fratelli, porque pues en esos sarcófagos era metida la familia, una vez que moría, lógicamente, eh, y son unos resúmenes maravillosos del credo. O sea, que hay que recordar que en esa época se está, eh, a través de los grandes concilios, que de hecho se realizan en Constantinopla o alrededor de Constantinopla. Esos primeros concilios son los que dan origen al credo, al símbolo apostólico, y en Roma, a diferencia del Oriente, donde solamente hay iconos y pintura, en las iglesias, aquí tenemos estos maravillosos testimonios de mármol que eso, cristalizan esta doctrina que poco a poco se va a ir configurando. Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí. Hemos puesto las bases para lo que va a venir después. Un abrazo muy fuerte, les deseo lo mejor, y ojalá que pues, les haya gustado esta grabación, que en algunos momentos ha sido accidentada por las cuestiones típicas del Internet, pero bueno, si a alguno le sirve para sus ratos de insomnio, pues bienvenido. Pues nada, un abrazo a todos, y vamos a dejarlo aquí, ya después continuaremos.